Bendiciones, salud y paz, oyentes y seguidores del canal Profecía Presente. Hoy es un día, bueno, un poquito especial porque voy a iniciar una serie de testimonios. Si no hago una lista quizá para el canal, se irán añadiendo a la lista que ya tengo colaboraciones y testimonios. Una serie de testimonios que veo que es algo importante, es algo que nos da mucha fuerza, mucha confianza y es bonito siempre escuchar testimonios de hermanos. Entonces ya me he puesto en contacto con varios hermanos se han puesto ya, están de acuerdo en dar su pequeño testimonio, testimonios muy bonitos. Y bueno, pues este es el primer vídeo que vamos a hacer en cuanto a todo esto. Y estamos hoy como primer vídeo y primer testimonio con nuestra querida hermana Marta. Marta Martínez de el Ministerio Iglesia Redimidos. Ella nos va a contar un pequeño testimonio, cómo conoció al Señor en general. Ya vamos a ver cómo estas preguntas que le vamos a hacer. Y bueno, vamos a escuchar el testimonio de la hermana Marta. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, Carlos, querido. Un placer, muchas gracias por la invitación. Siempre, bueno, una bendición poder compartir. Gracias. Muy bien, muy bien. Pues mira, Marta, quisiera que nos contaras un poquito, porque tú me contaste un poquito cuando nos conocimos en persona cuando viniste de Nueva Zelanda. Bueno, que sepáis que Nueva Zelanda, perdona, Marta está en Nueva Zelanda, yo Sí, estoy en señor. España, nos llevamos como 14 horas, Marta, ahora mismo. Bueno, ahora Pero creo que sobre unas 10 horas en horario ahora son, verano vuestro, ahora invierno son 10. nuestro. Ahora estamos aquí en Ajá. invierno y por ahí cuando es verano nuestro, invierno vuestro son unas 12 horas. Así Ah, que ok, hay ok. que, hay que Pues contar un son unas poco. cuantas horas y hemos tenido que sacar el momento adecuado para que Sí. nos vaya bien a cada uno. Y bueno, ya me contó Marta un poquito de su testimonio, quizás así por encima cuando nos Mm, conocimos aquí en España, que ella sí, vino aquí a una campaña que hicimos en España y tal. muy linda. Y bueno, Marta, cuéntanos cómo conociste tú el mensaje adventista. Bueno, pues quizás el punto de partida yo tengo que ir unos 6 años y medio atrás, ¿sí? Ujú, Am, yo soy de Barcelona, vivía en Barcelona junto con mi familia. Hace unos 6 años y medio, pues surgió la oportunidad de venir a Nueva Zelanda, ¿verdad? ujú, Así que, bueno, decidimos dejar nuestras vidas allí en España y nos vinimos aquí a probar por un año. Llevamos aquí ya camino de 6 años y medio. Entonces, pues bueno, decir que mi vida era una vida, pues quizás como eh, me consideraría cristiana. Bueno, yo en España hay muchísima influencia católica, había estudiado en escuelas católicas. Ah, Siempre había creído en Dios, pero nunca había tenido una relación con Dios, mucho menos pues con nuestro Salvador, con Jesús, ¿verdad? Así que pues nada, una vida normal. Cuando nos mudamos aquí, al año más o menos, esto fue en 2019 que nos mudamos aquí a Nueva Zelanda. Debo decir que el primer cambio fue pues el movernos de una ciudad caótica, como es, yo no vivíamos en el centro de Nueva Zelanda, perdón, de Barcelona, pero muy cerquita, y pasamos de ahí a vivir pues en el campo. Entonces, bueno, algo en mí espiritualmente se despertó, ¿verdad? El hecho de poder estar en una vida más pausada,
Nuestras vidas allí en España eran muy estresadas, caóticas, ¿verdad? Entonces Sí, el hecho de poder estar aquí en la montaña, más tranquila, dedicar más tiempo a mi familia, estar más en contacto pues con la naturaleza, bueno, ahí ya fue un cambio bastante bonito. Entonces, al poquito de estar nosotros aquí en 2019, pasó lo que todos sabemos que pasó en 2020, ¿verdad? Para mí eso fue como un despertar. Yo siempre espiritualmente pues había sentido la necesidad de buscar. Debo decir que yo estaba pues mucho en el tema de la sanación, el Reiki, los chakras, todo esto de la nueva era, ¿verdad? Pero en 2020, cuando gracias a Dios nos cogió a nosotros aquí todo el tema de la pandemia, el confinamiento, etcétera, nosotros fuimos muy afortunados. Aquí pues no sufrimos el tema del confinamiento tan fuerte. Pues un día hablando con mi papá y su esposa, eh, me hicieron una pregunta, ¿verdad? Yo tengo que decir que ellos son adventistas. Mi papá conoció a Trini hace muchísimos años. Ella es adventista desde toda su familia, desde que son chiquitines. Y habíamos tenido muchas conversaciones sobre Dios, el mundo, todo lo que pasa en general. Pero bueno, ahí siempre había quedado. Ellos respetaron muchísimo, pues, que yo no fuese creyente o no practicase la religión. Y bueno, pues un día con el tema del confinamiento estuvimos hablando y yo recuerdo que Trini me hizo una pregunta y me dijo, pero Marta, ¿para ti quién es Jesús? Entonces, claro, yo en ese momento, pues lo primero que me vino es la respuesta católica, ¿verdad? Bueno, pues este que vino a salvar el mundo y dio su vida por nosotros. Sin más, yo no tenía ninguna relación con nuestro Dios amado ni con su Hijo. Entonces, a partir de ahí, Carlos, algo cambió. Yo no puedo decir el qué. A ajá, mí cuando me preguntan, pero bueno, Marta, ¿el qué te hizo a ti cambiar? Yo dije, no lo sé. Yo solo sé que a partir de ahí, viendo lo que estaba sucediendo en el mundo, eh, algo en mí decía, tengo que estudiar y tengo que estudiar la Biblia. El por qué yo no puedo contar, bueno, pues porque esto, porque lo otro. amén, amén. Entonces, yo sentía una Y inquietud Marta, es, sí, sí, me has comentado que estabas con el tema este de los chakras y de las energías y tal, sí, pero tú creías en Dios y estabas un poquito en ese mundo, que en el mundo ese que se le llama Nueva Era, ¿no? ¿Verdad? La New Age, sí, puede ser, ¿no? sí. Yo creía ahí pues que, bueno, Sí, o era sea, que toda tenías un una poco... mezcolanza, era una mezcolanza porque es esa confusión, ¿no? No sabes si, bueno, crees que hay un Dios, pero en la misma vez crees en el universo, pues en las energías, Ujú, siempre había creído, bueno, haz el bien y tendrás el bien. Am, Sí, sin más, ¿no? Es lo que yo, pues, más o menos tenía, siempre había tenido la convicción, pues, de que Dios existía, pero bueno, ahí, ¿no? También, desgraciadamente, pues, es lo que yo aprendí en el colegio que yo había estudiado, ¿verdad? Bueno, pues que Dios estaba ahí esperando que hicieses algo malo para castigarte y era un Dios así un poquito más, pues, castigador, ¿verdad? Así que bueno, sí, yo siempre ujú. tenía el respeto ahí, pero yo mi vida era sin tener relación con ese creador, ¿verdad? Entonces, bueno, pues todo fue Pero surgiendo. Sí, fue en sí, el 2020, ¿no? Me comentas que pasó todo aquello que pasó. sí, Claro, tú tenías una idea de Dios un poquito a lo que es en reglas generales del Dios católico, ¿verdad? La así creencia es, católica, ¿no? así es, ¿No? Sobre así todo es. el catolicismo no practicante que le dicen. Entonces, Exacto. hay cabida a creer en todo, ¿verdad? Porque incluso hay muchos católicos que creen también dentro de la creación, creen, por ejemplo, también en el evolucionismo. Es decir, la Ujú, teoría de la evolución entra dentro del creacionismo. Es decir, no se contradicen, sino que no hay 6.000 años literales.
sino que así ellos es. creen que la evolución, todo lo que se cree en de la teoría evolutiva, entra dentro de sus creencias. Entonces, al final, tú también creías un poquito en esas energías, esos chakras, ¿verdad? Sí, En tu manera de creer sí, en Dios. Y fue en el 2020, ¿no, Marta? Que más o menos, a mí me pasó algo parecido, que en la época esa yo empecé a estudiar el sí. mensaje adventista también. Curioso. Wow. Entonces, sí, no, cuéntanos, Marta, a partir del 2000, Sí, a partir del yo 2020, creo que ¿qué sucedió? sí, yo creo que el tema de 2020 fue, fue un despertar espiritual para muchísima gente. Bueno, pues ahí un día hablando con Trini, ¿verdad? Yo, bueno, yo le digo mi mamá también, tengo una reunión excelente, una, perdón, una, am, ah, bueno, con Una relación. relación, gracias. Relación excelente con ella. Y bueno, pues ahí hablando, ahí fue cuando yo me puse, bueno, yo comento que a lo que yo me dedicaba venía del mundo científico, ¿verdad? Así que imagínate, ahí que empecé yo pues a buscar todo tipo de, bueno, veracidad de la Biblia, de dónde viene la Biblia, bueno, pues a investigar más por ahí. Entonces, un día hablando con ella, me dice, bueno, pues si tú quisieras, ella es instructora bíblica y hace estudios bíblicos. Dice, pues si tú quieres, podemos empezar a estudiar la Biblia. Yo te puedo dar, pues, así unas guías, ¿no? Bueno, pues ahí empezamos. Y, pobrecita, yo creo que al principio eran preguntas y preguntas y preguntas, pero luego fue maravilloso, maravilloso, Carlos, ver cómo es ese bendito libro se va todo entrelazando, ¿verdad? Y vas estudiando, claro, no solo la Biblia, también vas estudiando la historia, todo lo que fue pasando en el pasado, imperios, bueno, me fascinaba, me fascinaba. Y ahí pues también empieza pues una lucha interior, ¿verdad? En lo que es el ego, versus, perdón, hay veces que me salen las palabras en inglés, Sí, sí, ya lo sé, tranquila, tranquila, Marta. perdón, pues con las enseñanzas, ¿verdad? Entonces ahí empieza un trabajo espiritual de ver que todo lo que tú piensas, lo que tú crees, todas esas creencias, pues no son las correctas, ¿verdad? Entonces ahí empieza un camino lindo, de muchas luchas, pero a la vez de mucha bendición y de mucha transformación también. Un camino precioso, Marta. A mí me sucedió Sí, igual porque yo era completamente ateo, como tú sabes. Entonces, imagínate todo lo que yo me tuve que deshacer de mí, o así sea, es, abandonar todas esas creencias, ¿no? Que te pensabas que lo sabías todo, que la gente estaba equivocada y tal. Pero es un así camino, como es. dices tú, tan lindo cuando empiezas a ver verdad tras verdad tras verdad y cada vez la Biblia te habla más que no te importa despojarte de todo, ¿no? Así es, querido. Además, ves que piensas que, bueno, pues porque estás trabajando en el mundo de la ciencia o porque estás rodeada de según de qué personas, ¿no? Que la sabiduría viene del mundo, viene de toda esta gente, de todas estas grandes personas, pero que va, luego descubres la verdadera sabiduría, ¿no? Y Amén, amén. eso te transforma, eso te transforma. Cuando ves que la verdadera sabiduría es cuando te sientas ahí a los pies de Jesús y, bueno, pues entras en esa comunión tan íntima a través de la oración, la meditación y bueno, es una transformación total. Pero eso lleva su camino, ¿verdad? Uno no deja atrás así todas las creencias y vivencias de la noche a la mañana y se transforma. Eso es poquito a poco y bueno. Y bueno, yo creo que esto no acaba. Amén. Exacto, eso es un caminar, eso es un día a día, ¿verdad? Así es, así Y, es. y entonces, Marta, que empezaste a frecuentar iglesias o ya te Bien, empezaste a congregar. sí, yo te cuento, después de un año y medio más o menos sí, más o menos, yo ya había hecho estudios bíblicos, por ahí también pues que, bueno, buscaba muchísimas temas y predicaciones, ahí siempre estaba pues al principio escuchando teología
teología adventista. Entonces sí que un día decidí, bueno, pues voy a buscar, busqué por aquí en la zona donde yo vivo y sorprendentemente a unos 5 kilómetros más o menos, pues un poquito más, perdón, a unos 10 kilómetros, había una iglesia adventista. Así que, bueno, empecé a ir allí. Debo decir que me acogieron muy lindos, muy bien. Y bueno, pues ahí también empecé a estudiar mucho con ellos. Me involucré muchísimo también en todo lo que era la obra pues, social, ¿verdad? Para el vecindario, etcétera. Participábamos pues también en grupos de oración, en grupos de estudios bíblicos. Fue pues muy lindo. Allí fui bautizada también. Al año más o menos de estar en la iglesia me bauticé. Y bueno, más o menos sí, al año y medio de estar dentro de la iglesia fue cuando me encuentro con los vídeos del hermano Vallejos. Entonces empecé pues a escuchar esto de el padre y el Ajá. hijo. Sí, sí, sí. Y Sí. hablando con mi madre, lo bueno es que me decía, bueno, cuando tocamos el tema de la Trinidad, me decía, mira Marta, esto es lo que enseña la Iglesia, pero esto es lo que yo opino, ¿verdad? Yo no, yo lo que veo es que está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu de ambos, no es una tercera persona. Carlos, yo te digo que yo nunca había podido entender la Trinidad. A mí yo la había asumido, pues porque era lo que decía la Iglesia, también pues como venía de, pues, de una creencia católica, el catolicismo es, es trinitario, y entonces pues yo ahí la había asumido, nunca me había parado Ujú. pues más a ello, ¿verdad? Al principio para mí estaba pues muy enfocada en todo lo que es más el Evangelio, bueno, otras cosas, en fin, pues ahí que empiezo a estudiar con Vallejos, algún vídeo también de Daniel Cúcaro, eh, y bueno, pues al principio era como que, bueno, esto no lo entiendo, no lo acabo de entender. Y un día recuerdo que viendo un vídeo de Emmanuel con el hermano José Luis, que explicaron pues ahí toda la historia, ¿verdad? De la Iglesia, de los principios, de las doctrinas principales. Y yo decía, pero Sí, esto creo que se llamaba ¿Cómo conocí el misterio de la Trinidad? Puede ser algo así, un vídeo, ¿verdad? Que sacaron también con Cúcaro puede y ser, José Luis. esto es de hace como unos 3 añitos, quizás yo te estoy hablando. Sí. Más o menos, pero ahí explicaron pues toda la historia desde los principios fundamentales, cómo los cambiaron luego, cómo introdujeron la doctrina Ujú. de la Trinidad. Bueno, y ahí es como que yo dije, bueno, esto no puede ser, pero ¿cómo puede ser esto? No, a mí la Trinidad nunca me había cabido, ¿verdad? No, no había entendido. Y el hecho de empezar a estudiar esto del Padre y el Hijo fue un cambio tremendo, tremendo, Carlos. Es como que de golpe y porrazo, Sí, ¡boom!, sí, las sí, sí. escrituras se abren. Es como Sí, que entiendes el mensaje, entiendes el Evangelio, todo cobra sentido. Y yo decía, pero Señor, exacto, había sido exacto. mucha oración también, mucha oración. Yo le rogaba a nuestro Padre, le decía, Padre, por favor, tú me has traído hasta aquí, me has sacado de la muerte, me has dado la vida. Y yo no quiero estar en doctrinas falsas ni en falsos caminos. Por favor, muéstrame la verdad. Yo quiero estar en la verdad. Fue mucha oración. Y Carlos, es que era, bueno, por todos sitios. Y contra más lo estudiaba, más claro lo tenía, ¿no? Hasta que llegó un día que dije, bueno, ya, ahora ya lo tengo claro. Puedo decirte que me llevo como año y medio estudiando este tema, el espíritu de profecía, cartas, bueno, todo. Yo recuerdo escuchar también en Manuel, ir escribiéndolo todo, estudiándolo aparte. Bueno, fue un proceso muy lindo, pero para mí fue como, bueno, un antes y un después. Es como que el Evangelio se abre, puedes entenderlo muchísimo mejor. Y entonces Plenamente. ahí llega un punto de inflexión que dices, bueno, ¿qué hago yo?
siendo no trinitaria en una iglesia trinitaria. Exacto. Me has dicho, Marta, que fue tu madrastra, ¿verdad? Que ella, Sí, ella no creía en el mensaje de él, o sea, no creía en la doctrina de la Trinidad. no, 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 no. Ella nunca me lo había explicado así como la Trinidad, ¿no? Simplemente me dijo, mira, Marta, esto es lo que hay en la Biblia. Vemos al Padre, a su Hijo, sí, su Hijo engendrado, que es Jesús, y el Espíritu, que es el Espíritu de ambos, que Dios le da a su Hijo y su Hijo nos lo da a nosotros. Eso es el Espíritu Santo, pero no es un tercer Dios aparte, como que es un ente ahí que, bueno, que en sí es la Ujú. creencia de la Trinidad, ¿verdad? Que son tres dioses en Sí, uno. sí, 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 sí. Yo eso nunca lo había podido entender. Tres dioses en uno para mí era algo muy impersonal, ¿no? Era como que, bueno, es un Dios impersonal, a quién le hablo? ¿Al Padre? ¿Al Hijo? Le oro al Espíritu Sí, Santo, sí, como sí. alguna vez me habían dicho, hay que orar al Espíritu Santo, era como que algo no entendía. Para mí cuando descubrí esto fue como que, wow, ahora Claro, sí que lo puedo empieza, conocer. empieza a encajar todo. O sea, fue tu madrastra la que plantó esa semillita, ¿verdad? Y Sí, luego sí, ya sí, eso sí. te llevó a empezar a ver vídeos, a empezar a Todo, fue una cuestionarte búsqueda por cosas. mí sola de decir, no, no, estudiar, estudiar, Exacto. porque tampoco lo podía en ese momento compartir con la iglesia donde iba. También debo decir que, por supuesto, aquí todo era en inglés, ¿verdad? Y me llevaba harto tiempo a veces de buscar traducciones pero era algo que yo sentía debía hacerlo por mí misma, ¿no? Era un estudio, era una Claro, comunión, bueno, pues con exacto. Dios y pedirle a Él, nadie más, no quería oír por un lado ni por otro, sino sí que tenía esas guías, ¿verdad? Pero luego a partir de ahí, pues era yo buscando y orando y estudiando y bueno, fue un año y pico intenso, hermoso. Claro, claro. Hay que tomar en la decisión. Yo siempre digo que es un mensaje que no es para todos. Mucha gente no lo va a aceptar porque tienes que dedicarte tiempo, como dices tú, a estudiarlo por tu cuenta. Así es, Yo creo que es un ejercicio de humildad, yo creo, porque siempre vas a tener hermanos que cuando empiezas a estudiar este tema te van a decir, no, 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 deja eso, deja de escuchar a tal, deja de escuchar a fulanito, deja de escuchar esto, que mira que en la iglesia dicen esto y la iglesia es esto y esto. Y tiene que ser uno lo suficientemente humilde y querer, ¿no? Saber la verdad y cuando te predispones a hacer eso, a mí me pasó lo mismo. Como dices tú, empecé a comprender realmente la Biblia, porque dije, así claro, es, o sea, es que la Biblia es el Padre ofreciendo a su Hijo por todos nosotros, ¿no? Como así sería en el es, resumen de Juan 3:16. Entonces, así con una es, mente trinitaria es imposible entender que el Padre dio a su Hijo literal, un Hijo literal, literalmente. unigénito, ¿verdad? Y entonces empieza a comprender todo lo que no es que no comprendieras antes, todo lo que no veías antes, quizá, ¿no? Así es, así es. Y ese amor tan profundo, porque claro, cuando entiendes que son roles lo que la Trinidad dice, ¿verdad? Que a veces uno pues se manifiesta como el Padre, otro como el Hijo y a veces pues como el Espíritu Santo. Pero claro, cuando ves que eso no es así, que Dios realmente tiene un hijo y que entregó a ese hijo, a su único, perdón, a su único hijo, entonces ahí es cuando dices, ese gesto de amor tan infinito por nosotros que somos meros pecadores, ¿verdad? Ves ahí un Ujú. amor tan grande, tan grande, tan grande, que, bueno, yo creo que nunca lo llegaremos a entender, ¿verdad? Como dice el espíritu de profecía, solo podemos ver una gotita. Y ahí es donde empiezas a entender el verdadero carácter de Dios. Cuál amor tuvo que dio a su único hijo para redimirnos y para salvarnos. Eso, Amén. eso es increíble, eso es increíble. Así que bueno, Amén, amén. eso es lo que yo quise luego compartir con mis hermanos de la iglesia de aquí, de donde iba, la iglesia local. Yo sentí, llegó un punto que dije, bueno, no me puedo congregar más porque no me sentía a gusto, ¿verdad? Y eso fue también un gran conflicto porque decía, bueno, Señor, aquí estoy ahora como
tú me has traído hasta aquí. He recorrido todo este camino por los últimos quizás 3 años. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Porque claro, quedarme en casa, no congregarme, no tener así pues hermanos con quien congregarme y hablar. Pero bueno, aún ya así dije, no, no, debo de ir adelante. Yo no podía dejar la iglesia sin primero hablar pues con el pastor y con los hermanos, con los que estaban pues am, la juventud, perdón, es que me salía en inglés, los youth. Bueno, pues con todos ellos, ¿verdad? Con los elders, ancianos, perdón, de la iglesia. Hay ancianos, sí, sí, Entonces, sí, bueno, ancianos, pues ¿verdad? me reuní con ellos, yo le imprimí todos los principios fundamentales, carta también de Ujú. Neil Wilson, varias cosas ahí pues que yo decía, bueno, esto no me creáis a mí, por favor, esto yo lo he sacado del website de la Iglesia Adventista, por favor ir ahí y verificar que yo no es algo que me estoy inventando. Simplemente pues he estado estudiando esto y quisiera pues estudiarlo con vosotros, ¿no? Y saber más, juntos poder estudiarlo. Bueno, fue toda una negativa, ¿no? En ningún momento debo decir que ellos no me dijeron, bueno, márchate de la iglesia, para nada. Me dijeron, bueno, aún y así te respetamos, eres bienvenida. Pero claro, yo no me podía estar congregando en un sitio que, pues en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y hablando, bueno, para mí era estar en un sitio que no me sentía a gusto, Carlos, no me sentía a gusto. También habían cosas con Claro, los cultos que no me sentía a gusto, ¿verdad? Así que es maravilloso cómo Dios actúa en tu vida. Yo recuerdo que para esos entonces yo ya conocía el clamor de medianoche y un día, pues, Arelis, mi amadísima hermana Arelis, pues ofreció hacer como una pequeña vigilia, ¿verdad? Y recuerdo que fuimos 7, 8 mujeres que dijimos, sí, sí, estaremos ahí estudiando este día, esta hora. Y así, pues sucedió por ahí, por el clamor de medianoche. Y al día siguiente recuerdo que me despierto y me veo en un grupo de Telegram con esas mujeres, ¿verdad? Y ahí pues empezó una de las mayores bendiciones. En ese pequeñito grupo, pues ujú. estudiábamos juntas, Claro, la hermana Arelis, ¿perdón? Marta, o sea, tú habías si congregarte, dejar de congregarte, ¿no? Tenías bueno, esa duda, ¿no? No sabías al final. Eso me pasó a mí también. ¿Tú te congregabas, Marta, en la ciudad Barcelona, o no? Estabas fuera, ¿verdad? O en algún No, pueblo no, cercano, creo, ¿no? claro, no, no, yo ya descubrí el mensaje aquí en Nueva Zelanda, no en España. Nosotros nos mudamos hace seis Ah, años y vale, medio. vale, vale. Sí, sí, disculpa, disculpa, sí. Sí, sí, nos mudamos 6 años y medio ya Vale, desde, vale, vale. Entonces, desde el tema de la pandemia, nos cogió ya aquí todo. O sea que yo, todo mi cambio espiritual vino aquí en Nueva Zelanda, no en Barcelona. Tú Ujú. tenías esa pequeña incertidumbre, esa pequeña duda, si congregarte o no congregarte, y entonces el Señor, ahora cuéntanos, hizo algo increíble, porque de no tener dónde congregarte, Así es. Dios fue moviéndote y levantó algo tremendo, el ministerio, ¿verdad? Sí. Iglesias Redimidos, junto con unas hermanas, y de no saber dónde congregarte, a sábado de un montón de hermanos. Así que cuéntanos esa maravillosa experiencia, Marta, cuéntanos. Bueno, pues te cuento, bueno, Redimidos vino más tarde, ¿verdad? No al principio. Al principio, pues éramos un total de 8 hermanas, ¿verdad? Que teníamos ahí nuestro grupo, uno, porque estábamos todas unidas, ¿verdad? En uno. Y Ujú. ahí, pues creo que quizás durante un añito más o menos, bueno, estudiábamos, orábamos juntas, compartíamos de todo, ¿verdad? Y incluso también varias del grupo
decidimos empezar a estudiar todo el tema de la Reforma Pro Salud, ¿verdad? Y estudiar como médicos misioneros. Entonces, pues imagínate, o sea, es que es pues una relación, haces una relación increíblemente fuerte, bonita, especial, de mucha bendición. Entonces, recuerdo, hará un año más o menos, que ahí empezábamos, nosotros hacíamos también pues en diferentes grupos de WhatsApp o con hermanas y otros hermanos que estudiábamos, pues hacíamos 10 días de oración, por ejemplo, y recuerdo que fue, creo que fue para un Pentecostés que hicimos unos 10 días de ayuno y oración. Y fue muy lindo, Carlos, muy lindo. Nos reuníamos mucha gente y, bueno, cada día estudiábamos, orábamos, estudiábamos el espíritu de profecía, ayunábamos juntas, fue muy lindo. Y entonces una vez que finalizamos, los hermanos nos decían, bueno, esto no puede acabar aquí, ¿no? Esto ha sido de mucha bendición, tiene que seguir adelante. Ahí entonces, pues ya hablando con Arelis, dijimos, bueno, pues se nos presenta aquí un proyecto bastante grande, pero por supuesto entre dos, tres personas pues no se puede, ¿verdad? Cuando ya quieres hacer algo un poquito más organizado, ya necesitas ahí la ayuda de más hermanos y hermanas. Así que bueno, Claro. nos juntamos varias hermanas ahí en un grupito como de liderazgo y decidimos pues abrir, bueno, no abrir, ¿cómo decir? Sí, ese grupo, ¿verdad? De Iglesias Crearlo, ¿no? Redimidos. Y bueno, pues ahí eh, Dios trajo una líder increíble que fue la hermana Arelis. Bueno, yo no puedo decir cuánta bendición, una de las mayores bendiciones. Y bueno, pues ahí junto con otras hermanas, la hermana Ángela, la hermana Claudia, Laura, bueno, y Jenny y otras hermanitas más, el hermano Gerardo, pues dijimos, bueno, pues adelante con este proyecto, ¿no? Así que empezamos solo con lo que era el tema de los cultos de los sábados. Y Carlos, nosotros íbamos viendo que nada más que aquel grupo iba creciendo y creciendo. Nos dimos cuenta que hay muchos hermanos que descubren la verdad del Padre y el Hijo y no tenían dónde congregarse. Así que era muy lindo escuchar todos esos testimonios, sentir pues eso, ¿no? Que tienes, aunque sea virtual, pero tienes esa iglesia, ¿verdad? Ese grupo de hermanos, de hermanas con los que puedes estudiar, orar. Y bueno, al fin y al cabo, pues así fuimos haciendo. Y bueno, la iglesia fue creciendo, creciendo. El primer ministerio que abrimos también fue para los nenes, sí, que este pasado sábado tuvieron ellos el culto, fue hermosísimo, porque nos Ujú. encontrábamos lo mismo, que habíamos muchos que no íbamos a la iglesia. Y bueno, pues ¿qué hacemos con nuestros niños, no? También queremos que se sigan congregando y que no pierdan, eso, esa relación con otros nenes que están en la misma fe, que se dan cuenta pues que no son los únicos. Y bueno, pues ahí igual empezamos desde Proyecto Cielo y ahí cambiamos el nombre a Niños Redimidos. Y bueno, pues ahí ha sido como se ha ido desarrollando todo, ya ahí fuimos abriendo más ministerios, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cocina, estudios bíblicos, así que bueno, sentimos que nunca quisimos tener ningún pastor, ¿verdad? Referente, nosotros siempre sentimos que nuestro pastor es Jesús. Y ahí todo es llevado en oración y siempre he presentado todos esos planes cuando nos reunimos para hacer programaciones, pues eso, todo en oración y lo que Él nos va guiando. Amén, amén. Un ministerio, Marta, que crece y crece y crece, ¿eh? Es tremendo. ¿Cómo tú tenías esa duda, Marta, de dónde me voy a congregar? Y mira lo grandioso que hizo Es el Señor tremendo, contigo y con ese conjunto de hermanas. Porque yo es recuerdo tremendo, Carlos. cuando me invitaste la primera vez a dar un tema para Iglesia Redimidos, que es cuando conocí el ministerio.
Yo me acuerdo que entré y yo sabía que vosotros creíais ya en la verdad del Padre y el Hijo. Entonces yo Ujú. te comenté, te dije, Marta, voy a predicar sobre el tema de la verdad del Padre y el Hijo. Entonces, ¿sois todos los que estáis ahí, sois no trinitarios? Porque a lo mejor quizá suelte una bomba, ¿verdad? Y tú me Claro. dijiste, sí, 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 somos todos de la verdad del Padre y el Hijo. Y yo recuerdo que cuando di ese tema, entonces inmediatamente ya entré en el grupo. Yo sentí, Marta, un espíritu increíble. Bueno, la cantidad de preguntas que me empezaron a hacer las hermanas cuando acabé el tema, y me di cuenta, ya vi un espíritu muy, 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 muy bonito. Entonces ya Muy empecé a lindo. seguiros, ¿no? En el ministerio ya, y bueno, ya algún tema más quedado. Y me di cuenta, lo que te digo, Marta, que ese ministerio crece y crece y crece. Yo no sabía que tantísimas personas han aceptado este mensaje de la verdad del Padre e Hijo. Es Gloria a cuando me di Dios. cuenta que dije, wow, esto está yendo fuerte, esto Así está. es, Carlos. Es Así que que mira, Marta, no de- sabías, no sabías dónde congregarte y ahora diriges una congregación cada sábado tremenda, tremenda. Y no, bueno, yo no, es el Señor quien dirige y mis hermanos que hacen una labor Bueno, el increíble, Señor, somos sí. todos un equipo, pero Carlos, nos dimos cuenta de que había mucha gente que por ser, bueno, pues por creer, por querer defender esta verdad tan hermosa, ¿verdad? Que fue oculta por tantos años. em, y bueno, pues dar un paso adelante, ¿verdad? Sobre todo si nos dimos cuenta que en la parte de Centro y Sudamérica, ahí es bastante fuerte la persecución, muchos hermanos que los habían expulsado de las iglesias y sí, no tenían con quién congregarse. Entonces el hecho de encontrar así un lugar, ¿verdad? Aunque fuese virtual, pero gracias a Dios mediante la tecnología hoy en día, pues puedes hablar o una hermana que luego te contacta, hermana, necesito ayuda así o asá o problema de salud o necesito oración y saber pues que ahí todos unidos estamos para el servicio, para ayudarlos y para hacer esa obra tan hermosa que el Señor nos encargó. Así que fue muy hermoso ver cómo muchos otros hermanos y hermanas que estaban en la misma situación que yo me encontraba, que no estaban en las iglesias, pues por creer en esta verdad hermosa, pues ahí, ¿no? Se fueron uniendo y uniendo. Y bueno, para nosotros también fue una gran sorpresa porque empezamos, bueno, tengo que decirte que este sábado hace un año tenemos un Muy culto bien. especial, hacemos un año de redimidos. Y recuerdo con muchísimo cariño el pastor Cecilio, ¿verdad? Que ahí pues nos estuvo apoyando. Pero Carlos, nosotros nos sentábamos a hacer las programaciones y decimos, bueno, pues vamos a ver con quién podemos contactar, ¿verdad? Con algunas hermanas, hermanos que habían dentro del mismo grupo de la iglesia, pero ahí que empezamos a contactar con otros ministerios, contigo, con Frederick, con Jesser, con su papá, su abuelo, con el hermano Cúcaro, Emmanuel, y yo decía, wow, y todos quieren venir a predicar, esto es un gozo. Gloria a Dios. Amén, amén. Y entonces, siempre con un espíritu muy lindo de servicio y bueno, nos sentíamos y nos sentimos grandísimamente bendecidos. Amén, amén. Sí, yo como digo, yo me quedé admirado cuando conocí vuestro ministerio y lo que te digo, y va creciendo, creciendo, creciendo. Y mira, un año lleváis ya. Un año, Yo sí, sí, estuve sí, ayer sábado estuve conectado también al culto de los niños y me quedé impactado porque dije, wow, o sea, esos niños también, qué maravilla de niños. es Incluso increíble. hay algún niño que comentó, no recuerdo cómo se llamaba, o una niña, creo que fue una niña que decía que, bueno, claro, es que mi familia estábamos un poco tristes, mis papás y yo, porque no teníamos donde congregarnos y pasábamos Sí, todo el día en la casa. Y yo dije, wow, qué grande lo que se ha llegado a formar, ¿verdad? Y mira, un increíble, año. increíble. Pues, pues muy bien, Marta. Sentimos un Pues gozo de ver a esos niños tan entregados y bueno, no sabes lo que llegaron a trabajar para organizar ese culto, llevaban meses
Es muy lindo, muy lindo. Y al fin y al cabo, pues son ellos, ¿verdad? También los que van a dar el mensaje y, bueno, pues hay que Claro. ayudarlos y guiarlos. Muy bien, muy bien. Pues Marta, os deseo lo mejor, que sea un año tras otro año tras otro año. Amén. Los Hasta que que el Señor no, los que nos permita. estén escuchando, los que nos estén escuchando, exacto, amén, amén, amén. Los que nos estén escuchando y que no conozcan, pues bueno, pueden entrar al, ¿verdad? Al canal, perdón, al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y bueno, pues pueden buscar en Ujú. YouTube, ¿verdad? En YouTube tenéis todos los sermones, grabáis en Iglesias Redimidos, canal Así de YouTube. es. Pueden entrar y seguir todos Sí, los sermones que se graban sábados y bueno, y algunos especiales. He visto también las vigilias. sí, está Así todo que ahí Marta, grabado. bueno, pues muy bien, Sí, todos los pues muy bien, cultos un o placer los... escuchar tu... Ay, no, te comentaba que los cultos Sí, y sí, las sí, vigilias perdona, también que dime, dime. hacemos. Sí, te comentaba los cultos y cuando hemos hecho, por ejemplo, días de o 10 días de ayuno, oración, normalmente siempre todo lo colgamos. Es un canal de YouTube muy humilde, pero ahí lo vamos colgando todo y luego pues así, porque hay hermanos pues que quizás no se pueden unir, ¿verdad? Cuando son en directo. También son muchos países, hermanos de diferentes países, Europa, Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica, desde aquí. Entonces, pues ahí siempre queda registrado y pueden acceder y verlos. Amén, amén. Pues Marta, que siga el Señor bendiciéndote a ti, a Arelis, a Laura, a Gloria, bueno, a todos los que colaboráis, a Gerardo, que siga bendiciendo ese ministerio, bueno, no por muchos años, que sea por Esperemos. los años que quiera el Señor, Sí. hasta su matrimonio. No sé si nos quieres aportar algo, comentarnos algo más. Bueno, pues en fin, he comentado ya así como lo más, pero decir que para mí ya no hay otro camino, ¿verdad? Una vez que uno se entrega a la palabra bueno, y decide poner su vida en las manos de Dios, Amén, es de mucha bendición. Es de mucha bendición, amén. así que bueno, sé que es muy difícil a veces cuando estamos tan metidos en todas las, ¿cómo decir? Las prácticas, ¿verdad? Bueno, tampoco me gusta llamarles mundanas, el día a día, ¿verdad? Sí, Eh, pero cuando ahí ya nos entregamos en las manos de nuestro Dios y decidimos entregar la vida, nuestra vida en sus manos, pues ahí es cuando surge todo. Entonces, amén, nada, con mi deseo, pues eso de que muchos corazones puedan hacer lo mismo, entregar sus vidas a nuestro Señor, que está muy, muy pronto por venir. Y bueno, pues deseando eso. Muchas bendiciones. amén, amén. Sí, la cruz, como dice el dicho, la cruz delante y el mundo atrás. Amén. Dicen que no hay que dar un paso atrás ni para dar impulso, dicen. Así es, Así así que, es. así que sí, 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 no, cuando conocemos este caminar, mira cómo Dios te usó, te dio a conocer el mensaje adventista, te dio a Mm. conocer la verdad del Padre y el Hijo, y cuando temiste de quedarte sola, te dijo, pues ahora ya verás. Me dijo, no, no, Ahora mira, espérate, espérate, toma, que tengo trabajo tienes para ti. trabajito, exacto, amén, tienes trabajito para no estar solita. Así es, así es. Muy Eso bien, es muy bien. increíble. Muy bien, Marta, pues gracias por darnos tu testimonio Un placer, y como Carlos. te digo, que el Señor siga bendiciendo tu vida, la de tu familia y la de el ministerio de Jesús, no el tuyo, como me dicen muchas veces. Amén. No, Carlos, ese ministerio no es mío ni de varias hermanas, ese ministerio es de Jesús. Así es. Así que como te digo, que siga bendiciéndoos a vosotros, a las hermanas que Gracias, lleváis querido. el ministerio, los hermanos, tu familia. Y bueno, Marta, pues nos seguimos viendo, nos seguimos hablando. Ya me toca de aquí poquito, ¿verdad? Me toca ya dar un tema en Redimidos. Muy Creo que es el poquito. mes que viene, ¿no? Te queda muy Muy poquito, bien, muy así bien. que ahí voy a Muy estar bien, muy bien. contactándome contigo. Muy, Contigo.
Muy bien, Marta. Pues muy bien. Pues nada, Muchas pues los bendiciones, que quieran, como Carlos. digo, Muchísimas los que gracias por quieran la seguir. oportunidad. Muy bien, Marta. Pues como digo, los que quieran seguir el canal de YouTube de Iglesia Redimido, que quieran entrar en el grupo de WhatsApp, pues como estamos diciendo, es de grandísima bendición. Muy bien, Así Marta. es. Muy Pues bien. aquí cortamos ya. Y nada, muchas bendiciones y que Dios te bendiga, Marta. Amén. Igualmente, Carlos. Gracias y bendiciones. Amén, Marta.